La noticia de este minuto está en Brasil, donde todos los ojos están puestos en el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, que arrasó en las elecciones presidenciales y quedó a un paso de convertirse en el nuevo mandatario de ese país. Daniela Valenzuela nos cuenta desde Sao Paulo. Daniela, muy buenas noches. Buenas noches, Polo. Aquí estamos en la avenida Paulista, donde está empezando a reunir la gente de los partidarios de Jair Bolsonaro, quien sacó la mayor cantidad de votos en esta elección. Aquí pueden ver en imágenes de Daniel Fuentes la gente celebrando. Podemos ver los resultados que tuvieron. No alcanzamos aquí imágenes que están quemando. Bueno, vamos a hablar un poco de los resultados de estas votaciones. Con 92,5% de los votos escrutados, 47% sacó Jair Bolsonaro en estas votaciones versus el 27,9% que obtuvo Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores. Es mucho más lo que obtiene Jair Bolsonaro que lo que se esperaba en las encuestas. Este 41% que pronosticaban y fuera un 47% que había sido logrado por Lula en el 3 anteriores, una cifra que realmente marca la diferencia y que por supuesto es bastante importante en estas elecciones que muestran la polarización y también la controversia. La gente aquí se ha encontrado, ha hablado, se ha peleado un poco con partidarios también del Partido de los Trabajadores, pero esta votación refleja claramente una división aquí en Brasil respecto a las opiniones. Bolsonaro superó por más de 20 puntos a Fernando Haddad en los primeros momentos, incluso era más. En boca de urnas hablaba de 49% de votación para Jair Bolsonaro. Recordemos que para que ganara en primera vuelta tenía que tener un 50+1. Bueno, ahora los partidarios de Jair Bolsonaro dicen que esto es un fraude electoral, que ellos deberían haber ganado en primera vuelta y que como son votos electrónicos hay ahí algún problema. Pero la verdad es que hasta ahora se sigue comprobando los votos hasta que haya una votación, el resultado oficial, pero ya todo da por entendido que el 28 de octubre tendremos votaciones en segunda vuelta. Sigue la división también territorial aquí en Brasil. Bolsonaro logró un gran apoyo en el sur, mientras el PT en el norte, donde obtuvo más del 50%. Vamos a ver parte de lo que fue hoy las elecciones, también la ida a votar de Fernando Haddad y también de Jair Bolsonaro en la siguiente nota que preparamos con Daniel Fuentes. Pasemos a verla. Eles querem. Vamos lá. Aquí en Moema, el Partido de los Trabajadores y sus colores no son bien recibidos por algunos. Menos si vienen de mano del candidato que promete llegar al poder de la mano de Lula. Espero que tenha mudança. Espero que haya cambios, porque no me gustó cómo estuvimos los últimos 12 años. Queremos cambios. Voto por el PT porque es el único partido que se preocupó por incluir al pueblo y abrió las puertas para la inclusión del pueblo trabajador brasilero. La controvertida votación de Fernando Haddad en el colegio Brazilian International School era de esperar en un país tan dividido. Por eso el candidato a primera hora de la mañana se refugió en el mismo lugar que lo hizo Lula antes de entregarse a la justicia, en el sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo, donde mostró confianza en la jornada electoral. ¿Y si se confirma el pronóstico de las encuestas? Son dos proyectos tan diferentes que a los votantes se les hará fácil definir su voto en la segunda vuelta. A más de 400 kilómetros, Jair Bolsonaro, el líder de las últimas encuestas, lo hacía en Río de Janeiro, aún convaleciente y con sus hijos vestidos con chalecos a prueba de bala bajo la ropa. Realmente cada votante debería decidir de acuerdo a su conocimiento y su entendimiento. Las noticias falsas que hay en mi contra no deberían ser parte de esto y no deberían ir en contra de los votos. Así que los votantes son independientes. Ya no seremos gobernados por cualquiera y cada votante responde a sí mismo. Estas elecciones son particularmente grandes. Los brasileños tienen que elegir, además de presidente, a diputados estatales y federales, senadores y gobernadores. Y como son tantos los candidatos, llevan un papel con el número de su elección para que el proceso de votación electrónica sea más fácil. La gente elige al candidato antes y como no podemos entrar con celular, lo anotamos en un papel para que no se nos olvide.
Lo que más se repite en Sao Paulo es la palabra incertidumbre y polarización, pero aún así los brasileños ponen todas sus fichas en sus candidatos, confiados en que ellos tendrán una respuesta para que Brasil salga de la crisis. Lo más destacable de Jair Bolsonaro, este candidato de 63 años, es que por primera vez logra una votación impresionante para presentarse a candidato al presidente por primera vez y en primera vuelta. Unos datos que muestran este fenómeno que ha tenido este ex militar y que vamos a continuación en una nota contando un poco más de este controvertido candidato que hoy se alza con la mayor votación en estas elecciones. Sí, sus comentarios, calificados como homófobos o machistas y más radicales, lo hacían quizás el candidato menos adecuado para presidir Brasil hace unos meses. Hoy la polarización en el país, el descontento con la clase política y este ataque con un cuchillo lo ayudaron a que pasara a segunda vuelta. Jair Bolsonaro, el candidato que es conocido como el Trump brasileño, consiguió conquistar y llenar el vacío de muchos de los votantes que con los últimos escándalos de corrupción perdieron su fe en los políticos. Bolsonaro no es el salvador del país, pero creo que es el más capaz y la mejor persona para tomar las riendas de nuestro país porque él es una persona recta. Ahora necesitamos a alguien que tome decisiones drásticas. Que el deseo de Carlos se cumpla en segunda vuelta no parece imposible. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Encuentros tan polémicos y misóginos como este empezaron a hacer eco e hicieron su rostro más conocido. Antes de eso, Jair Mesías Bolsonaro era un político sin mucha trayectoria que durante la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 estuvo en el ejército. A fines de los 80 entró a la política, donde para la época era considerado un paria por sus comentarios y pensamientos considerados como autoritarios, antidemocráticos y racistas, además de defender la tortura. Y durante los gobiernos de Lula, sus críticas nunca llegaron a tener peso. Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não ia estuprar você porque você não merece. Para 2014, Bolsonaro volvió a repetir sus comentarios contra María do Rosario, generando polémica. 2 años después, y con la destitución de Dilma del poder, su guerra contra el Partido de los Trabajadores empezaba a ser vista con mejores ojos en distintos sectores de Brasil. Los mismos que hoy lo votan. Este tipo de voto pro-Bolsonaro lo encuentras en todas las clases sociales y es un voto de rechazo a la política institucional que se asocia constantemente a la política corrupta. Bolsonaro se ve como alguien que resolverá todo porque no está metido en eso. Con Dilma ya fuera de la presidencia, Lula sumergido en el caso Lavallato, acusaciones de corrupción a políticos de distintos partidos y una violencia disparada que en el 2017 registró más de 63.000 homicidios, batiendo su propio récord por tercer año consecutivo. Bolsonaro dejó de ser un paria y se empezó a hablar de su candidatura a la presidencia. El candidato que aseguraba no gobernaría para las minorías, que prefería que uno de sus hijos muriera antes de que fuera gay y que apoya la pena de muerte, empezó a subir como espuma en las encuestas, justo detrás de Lula, que desde la cárcel quería ser candidato. Cuando Lula fue declarado inelegible, Bolsonaro quedó a la cabecera. Estamos aquí, nós somos mulheres, todas nós aquí. Soy una mujer y apoyo a Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores se acabó. No habrá más PT. Pero el ataque que sufrió en uno de sus mitines de campaña en el estado de Minas Gerais terminó por dispararlo en las encuestas. Estuvo 3 semanas sin pisar la calle para hacer campaña e igual se mantuvo como favorito y desde el hospital demostró que su discurso no cambió. Si Dios quiere y soy presidente, terminaremos con los programas de libertad por servicio comunitario. No le daremos audiencia a las organizaciones de derechos humanos que dicen que los prisioneros están en malas condiciones. Los que estarían en malas condiciones serían mi familia si hubiese muerto.
Los votantes de Bolsonaro son de distintas clases sociales, pero su postura en contra del matrimonio homosexual, el aborto y sus constantes referencias a Dios en un país con una alta población cristiana han hecho que también sea el favorito de los evangélicos, cuyo peso político es importante en Brasil. No me importan sus exabruptos, no me afecta. Para mí es insignificante. Le he puesto más atención a sus propuestas y focos para un mejor futuro o para cambiar el gobierno que lleva años en el cargo. Pero no todos confían en ese programa de gobierno y en él como presidente de un Brasil convulsionado. Creo que será un escenario de caos total. El país no encontrará estabilidad con él como presidente. Estamos enfrentados a una seria amenaza a la democracia. En 3 semanas más, Brasil tendrá que decidir si Bolsonaro será en definitiva su nuevo presidente. Una elección que refleja la polarización que desde hace años no se veía en el país. Bueno, como veíamos, aquí la gente sigue celebrando la votación, la alta votación de Bolsonaro. No es la única sorpresa. También Dilma perdió en Minas Gerais y Marina Silva, que había sido una candidata con mucha fuerza en votaciones anteriores, ahora no alcanzó ni siquiera el 1% de los votos. Vamos a ver cómo avanzan finalmente estas elecciones, los resultados finales en las próximas ediciones de Tele 13.